Bien, entonces, arrancamos. Lo que vamos a ver en esta parte, digamos, de la materia, unidad uno, vamos a ver las funciones gerenciales, los roles y las habilidades. Entonces, un poco para entender lo que estuvimos viendo en la primera reunión, es decir, qué hace un gerente, qué se hace en la administración. Entonces, dijimos las cuatro funciones básicas, ¿no es cierto?, que se hace en la administración, que es planear, organizar, dirigir y controlar. Habíamos hablado de esto, habíamos dicho, vamos puntualmente, que el control es el control sobre los resultados, sobre una acción, una decisión, una gestión. Pueden ser controles del tipo cuantitativo, del tipo cualitativo. Cuando hablamos de dirigir, ¿no es cierto? Estamos hablando de personas, estamos hablando de equipos de trabajo, coordinaciones, ¿no es cierto? De equipos de trabajo, de grupos. Cuando hablamos de organizar, estamos hablando de recursos, ¿no? O cómo vamos a organizar las tareas, las actividades, los recursos. Y el planeamiento, digamos, básicamente tiene que ver con esos procesos, ¿no es cierto?, que se hacen en la organización, que dependiendo los niveles, estratégico, táctico, operativo, esa planeación, digamos, digamos, tendrá mayor o menor grado de complejidad, ¿no es cierto? Y que en el planeamiento, después lo vamos a ver, digamos, en la unidad que corresponde, habrá un planeamiento operativo de tareas habituales, uno táctico y uno estratégico. Entonces, pero las funciones básicamente de los gerentes, de las personas que administran, tienen que ver con estas funciones básicas: planear, organizar, dirigir y controlar. Ahora, los gerentes también toman roles, porque cuando uno va a cumplir una función dentro de una organización, por supuesto se le va a requerir que cumpla ciertos roles, ¿sí? Ciertos roles. Y esos roles tienen que ver con las cuestiones interpersonales, otros tienen que ver con la parte informativa y la parte decisoria. Ahora vamos a ver, digamos, en detalle cuáles son esos roles. Es decir, que yo puedo, digamos, informar, puedo decidir y también puedo interactuar. ¿M? Y para eso, ¿qué necesito? Habilidades. ¿Y qué tipo de habilidades son las que necesito? Bueno, técnicas, humanas y conceptuales. ¿M? Es decir, necesito conceptos, necesito teoría, necesito conocimiento de los temas en los cuales estoy actuando, ¿no es cierto? Si no, es muy difícil administrar, si yo no tengo el conocimiento. ¿Se entiende, no? Cuando hablamos de el conocimiento, es decir, ustedes mañana van a tener un título, si Dios quiere, vamos a tratar de que así sea, ¿no? Vamos a apoyar para que eso sea posible, y se van a presentar en diferentes empresas, ¿no? Entonces uno podría hacer una clínica. Entonces, si yo voy a gerenciar o a dirigir una clínica, tengo que conocer algo de medicina básica, por lo menos. No tengo por qué ser médico, ¿no? Pero sí necesito saber el conocimiento del modelo de negocio, del mercado. Es decir, ¿qué se hace en medicina? Si no, ¿cómo hago para administrar una clínica? Entonces, necesito habilidades desde el punto de vista conceptuales, punto de vista técnico. ¿Cómo administro? Bueno, vamos a necesitar conocer herramientas de contabilidad, de impuestos, de administración, de economía. Es decir, todo lo que ustedes están viendo ahora y están estudiando y van a seguir estudiando, les va a servir para después aplicarlo conceptualmente en la definición, ¿no? ¿Qué es administrar? Técnica, ciencia y arte. Bueno, la forma de que vayan a poder hacer arte y que aplicar la técnica es conocimiento sobre eso. Y obviamente habilidades humanas, porque
si nosotros vamos a administrar o vamos a ser administrados, vamos a tener que interrelacionarnos. O sea, eh, una organización arranca con dos personas, ¿no es cierto? Entonces, de dos para arriba. Por lo tanto, yo voy a tener que tener habilidades humanas para poder interactuar con otros, sea con pares, sea con subordinados, sea con jefes, ¿no es cierto? Voy a necesitar ese tipo de habilidades. ¿Está claro hasta acá, más o menos? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, entonces vamos a ver los roles, concretamente, o sea, qué tipo de roles son estos interpersonales, etcétera. Entonces, cuando hablamos de roles, estamos enfocándonos en relaciones humanas y la representación de la organización, ¿no es cierto? Un gerente, un jefe, hasta un empleado, les diría cualquiera, representa. Por supuesto, en mayor o menor medida, ¿no es cierto? Hay representaciones menores y otras mayores. Un presidente de una organización, de una empresa, tiene una representación mucho mayor que la persona que hace el café a la mañana. Pero la persona que hace el café a la mañana también representa a la organización en su limpieza, en el cuidado, en la estética, en cómo hace las cosas, en cómo sirve, en cómo atiende, por ejemplo, a un cliente. Entonces, todo el mundo representa en mayor o menor medida. En el caso de la gerencia o los directores, hay un foco, que tiene que ver con estos roles, ¿no es cierto? Es decir, líder, enlace o figura representativa. Entonces, desde el punto de vista interpersonal, el gerente o el jefe lidera. O sea, ¿qué es liderar? Liderar, motivar, inspirar al equipo a alcanzar objetivos, ¿no? A tratar de lograr los objetivos del departamento o de la organización. Si es enlace, ¿qué hace cuando hablamos de roles de enlace? Es decir, conectar a la organización. Entonces, con quién se conecta una organización? Bueno, con actores internos y con externos, ¿no es cierto? O sea, un directivo, por ejemplo, puede, digamos, asistir a eventos para construir alianzas estratégicas, ¿no es cierto? Entonces, ¿con quién se va a enlazar? ¿Con quién va a enlazar a la organización? La va a conectar con diferentes actores. Puede conectarla con la FIP, por ejemplo, si necesita resolver un tema tributario, con clientes, con proveedores, con el Estado, es decir, oficia de enlace, ¿sí? Y después se figura representativa, o sea, representa oficialmente a la empresa. ¿En dónde la representa? En ceremonias, en reuniones. Es decir, cuando va, por ejemplo, a una cámara, digamos, que nuclea a una industria, entonces representa a la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, está la Cámara de Comercio, la Cámara de la Industria, la Cámara del Crédito, la Cámara de los vendedores de tal cosa. Bueno, ahí el gerente va a representar oficialmente a la empresa. Cuando hablamos de roles informativos, ¿m? Estamos diciendo que este rol implica recolectar, diseminar y comunicar información clave. Es decir, que es como un elemento, ¿no es cierto?, que nuclea esa información y que la esparce, ¿no? La distribuye. Entonces, ¿cómo funciona el rol informativo? Bueno, como monitor. ¿M? Observa y analiza información relevante para toma de decisiones. Digamos, después tenemos como rol como difusor, donde comparte los datos importantes, por ejemplo, con el equipo interno, como cambios estratégicos o actualizaciones de proyectos. Por ejemplo, se baja una idea de la dirección, ¿no es cierto? O los dueños bajan una idea, vamos a abrir una sucursal más, etcétera. Entonces, el gerente ahí tiene que hablar con su equipo de trabajo y difundir, comunicar eso. Y portavoz comunica mensajes importantes a públicos externos, como inversionistas o socios. Cuando una organización, digamos, que tiene que atender al público externo, digamos, ese gerente oficia de portavoz. Es decir, por ejemplo, eh, cuando informa una nueva lista de precios a los clientes, por ejemplo, ¿no? O cuando informa los resultados
¿no es cierto?, de todo un año de trabajo, el balance, digamos, los resultados económicos que se lograron, etcétera. Bueno, todo eso habla del rol de portavoz, ¿no? Entonces tenemos roles interpersonales, roles informativos. Y después tenemos los roles decisionales, es decir, decisionales. Se toman decisiones. Se toman decisiones estratégicas para resolver problemas, otras decisiones no tan estratégicas, convencionales. Entonces, dentro de esos roles decisionales está el del emprendedor, el de manejador de conflicto, asignador de recursos, negociador. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces, digamos, cuando uno está gerenciando una organización, le dan un, digamos, un título, ¿no es cierto? Le dicen, bueno, vos sos el jefe, lo que sea, vas a tener que identificar oportunidades para hacer innovaciones o mejoras en los procesos. No es decir, te damos un área, te damos un departamento, te damos algo, pero bueno, lógicamente la idea es que vos lo mejores, ¿no es cierto? Entonces ahí vas a hacer el rol de emprendedor. Pero también, ¿qué va a pasar? Por supuesto, vas a tener gente que te va a pedir aumento de sueldo, que no quiere trabajar, que le molesta el horario, que tiene un problema, bueno, vas a tener que manejar conflictos, que dos empleados no se llevan y no sé, no son compatibles o tienen mal carácter. Bueno, ahí hay que manejar conflictos, tanto internos como externos, ¿no es cierto? O sea, manejar conflictos dentro de la organización como también fuera, con proveedores, con clientes, con el Estado, con que sea, con la comunidad, por ejemplo, ¿no? Asignar recursos, la decisión de cómo distribuir los recursos de la empresa. Digamos, y cuando hablamos de los recursos, no tan solo tiene que ver con lo económico. Si yo no asigno solamente plata, ¿no es cierto? Digo, bueno, a ver, compren tal máquina o paguen tal impuesto, ¿no? Sino que además también distribuyo tiempo, que es un recurso. También distribuyo personal. ¿Cómo distribuyo tiempo? ¿No? ¿Cómo distribuyo tiempo? ¿No? Decir, bueno, a ver, esta posición, este empleado administrativo va a trabajar 4 horas en tal proyecto, ¿no? Entonces, sale de lo que hace habitualmente, pero como le doy un proyecto, digamos, muy especial, bueno, ahí le voy a asignar 4 horas del día, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estoy asignando recursos. ¿Y negociador qué significa? Representar a la organización en negociaciones y con qué puede negociar un gerente, ¿no? Puede negociar con proveedores haciendo acuerdos de compra, de suministros. Puede negociar con clientes haciendo acuerdos comerciales. ¿Con qué otro puede negociar, por ejemplo? ¿Con qué otros actores podría negociar un gerente o alguien que esté administrando, un administrador? Alguno que le vende. Ahí dijimos acuerdos comerciales con un vendedor, pues con un comprador, ¿no es cierto?, un cliente o con un proveedor. Por ejemplo, con un sindicato, ¿podría llegar a necesitar negociar o no? Sí, Sí, con un sindicato que puede ser de trabajadores, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Viene el sindicato, ponen, digamos, alguien del sindicato adentro, ¿no es cierto? Un delegado, y entonces, bueno, el delegado va a hablar de los sueldos, de las condiciones de trabajo, y entonces uno va a tener que negociar también con los sindicatos. O sea, la negociación de por sí, que es una herramienta, también va a estar, digamos, dentro del parámetro de lo que es un gerente. Es decir, que ustedes cuando tengan cargos, cuando lleguen a un cargo jerárquico, o la empresa les dé la posibilidad de tener un cargo jerárquico, eso no es para ganar un manguito más. No sé, tú dices, che, qué bueno, ¿viste? Me puedo comprar el autito, ¿viste? Yo tengo un manguito más, ya soy el jefe, ¿no? El jefe del sector, ya manejo 3 o 4 personas. Bueno, guarda porque hay que hacer todas estas cosas, ¿no? No es que es gratis, te van a poner la plata ahí, te van a decir, bueno, listo, te doy el premio, ¿no?
Bueno, hay que trabajar, ¿no? Y a veces hay que hacer todos estos roles al mismo tiempo, ¿no? Eh, bien, entonces, ahora que tenemos claro, digamos, todo eso, cuando hablamos de, Perdón. de- ¿alguien quería hacer alguna consulta? Si no, seguimos. No, ¿Estamos bien? quería consultar, por ejemplo, no sé, si tiene algún ejemplo de cómo sería el rol negociador con algún proveedor. Con un proveedor. Bien. Sí, ejemplo. Morena, ¿no? Sí. Bien. El rol, ¿cómo negociamos con un proveedor? ¿Qué podemos negociar con proveedores, por ejemplo, ¿no? A ver, hay un montón de elementos que son exactamente, no digo que absolutamente los mismos, pero muy, muy parecidos a lo que son los clientes. Por ejemplo, si yo estoy hablando que dentro de una relación comercial, ¿no? De una relación comercial, tenemos precios de productos, tenemos calidades, ¿no? Tenemos fechas de entrega. Es decir, tenemos una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, qué pasa si los productos están defectuosos, qué pasa si aumenta el dólar, ¿no? Por ejemplo, entonces, fíjense todas los elementos que uno puede negociar en un acuerdo comercial, que puede ser respecto a los clientes como también respecto a los proveedores. Entonces, ¿qué negocio con un proveedor? Digo, a ver, eh, la calidad tiene que ser tal, ¿no? Si hay un defecto, me lo tenés que cambiar, estos productos me los tienen que cambiar, ¿no es cierto?, en forma inmediata. Piensen que en una empresa productiva, por ejemplo, ¿no? Los proveedores son los que le dan materia prima, entonces yo tengo que hacer el producto y después venderlo. Entonces yo no puedo esperar a que el proveedor mío me entregue la mercadería, la materia prima cuando él se le canta, ¿no? Porque yo tengo un proceso de trabajo. Tengo que producir, después tengo que ese producto estoquearlo para venderlo. Y entonces yo necesito hacer acuerdos con los proveedores y necesito negociar, ¿qué? Y el precio, ¿no? Si va a estar congelado, si va a haber aumentos, de qué porcentaje, cuándo me va a entregar la mercadería, qué pasa si la mercadería no viene fallada. Entonces, todos esos elementos que son parte de lo comercial, todo eso se negocia, tanto con clientes como con proveedores. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Entonces, referente, líder, unión, ¿no? Todos estos roles. Entonces dijimos, eh, ¿cómo suelen hacerlo los gerentes, ¿no? Bueno, evidentemente uno, digamos, eh, es un referente cuando la gente admira a alguien, ¿no es cierto? Cuando tiene autoridad, presencia, integridad, es decir, de alguna forma, digamos, uno se hace referente cuando, eh, digamos, es algo que alguien que pueda admirar nuestro trabajo, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, ¿no es cierto? Entonces ahí uno se hace referente. El líder, digamos, hace que la gente haga las cosas, que lo siga, ¿no es cierto? Para liderar hay que conducir, hay que tener, digamos, eh, liderados, ¿no es cierto? De alguna manera. Entonces, seguidores. Por lo tanto, los gerentes tienen que liderar no tan solo temas puntuales como los laborales, sino digamos, lo que hay que liderar básicamente es gente, ¿no? Este, unión, los gerentes saben cómo unir, establecer relaciones. Bueno, todos estos conceptos tienen que ver con esa figura, ¿no es cierto?, de, eh, digamos, la representación, ¿no? Puntualmente. Bueno, cuando hablamos de roles informativos, estamos hablando de portavoz, divulgador, o sea, todos estos son ejemplos puntuales que significa que la idea es cómo entender, procesar y transmitir datos, eso lo habíamos comentado hace unos minutos, y requiere esto, ¿no? Digamos, por ejemplo, este,
saber qué información es importante y cuál no, a los efectos de poder digamos, controlar ese flujo de información, ¿no es cierto? Entender, digamos, qué información es importante y cuál no es importante para poder, digamos, manejar la información de manera adecuada y asignar los recursos. Cuando hablamos de transmitir, ¿eh? es, estamos hablando de entender cómo es el proceso de la comunicación, que lo vamos a ver, hay una idea específica para hacer, o sea, cómo divulgamos las cosas, cómo nos convertimos en divulgadores. Bueno, hay que manejar el arte de la comunicación, entender cómo se comunica. Después, ser portavoz, como dijimos, es hablar en nombre de la compañía, ya lo habíamos comentado, no importa si se habla con los trabajadores o con terceras partes, ¿cierto? Y bueno, cuando hablamos de roles decisionales, acá tenemos algunos ejemplos de emprendedor, ¿no es cierto? Eh, que tiene que ver con esto que decíamos, ¿no es cierto? De generar, digamos, ideas creativas, innovadoras en el puesto de trabajo, mejorar los puestos de trabajo, adaptarse a las nuevas tecnologías, solucionar problemas, resolver problemas tanto internos como externos, asignar recursos, dijimos tareas, por ejemplo, tareas adecuadas a los empleados adecuados. ¿Qué es asignar recursos? Es decir, bueno, a ver, esta persona tiene tal conocimiento y sí puede hacerse cargo de tal problema o tal responsabilidad. Eso es asignarle recursos también, no tan solo repartir los recursos, ¿no? Sino además poner a las personas en el lugar adecuado para darles el trabajo adecuado. Negociador, como dijimos, negociar constantemente para avanzar sobre las cosas. Se puede negociar, como dijimos, con empleados, proveedores, clientes, el Estado, el AFIP, con quien sea. Hay que muchas veces negociar condiciones, fechas, etcétera. Bien, entonces tenemos una, digamos, una síntesis de todo esto, que era un poco lo que veníamos conversando. Y ahora vamos a ver el tema de las habilidades, ¿no? La síntesis, pues la pueden revisar, esto va a estar grabado, así que no hay problema, pues simplemente es un resumen de todo lo que vinimos hablando. Habilidades. Cuando hablamos de habilidades, definamos un poco más. ¿Qué son habilidades técnicas? Uso de la tecnología, conocimientos, ¿no es cierto? Pensemos en alguien que tiene que manejar una máquina o equipo o herramienta, digamos, de producción o de extracción de minerales o de lo que sea, necesita conocimientos, habilidades técnicas, ¿no? Para eso se utilizan manuales y procedimientos, hay que tener conocimiento de las leyes, manejo, por ejemplo, de los temas de seguridad. Imaginen, este, por ejemplo, alguien que está manejando gas, cosas digamos, de ese tipo, o que está en una mina extrayendo minerales. El tema de la seguridad, hay que tener habilidades técnicas para saber cómo manejarse en esas circunstancias. Después tenemos las habilidades humanas. ¿Qué serían las habilidades humanas? Bueno, por ejemplo, saber trabajar en equipo, saber comunicar de manera efectiva, poder liderar grupos, ¿no? Saber tomar decisiones, manejar conflictos, mantener buenas relaciones con los empleados. Eso, cuando alguien desarrolla habilidades humanas, está en posición de manejar todas estas cosas. Y después tenemos las habilidades conceptuales o estratégicas, que tiene que ver con cómo puedo ser creativo, innovador, cómo manejo la complejidad, tener capacidad para organizar y estructurar la organización, formular mejores ideas, este, digamos, poder planificar de manera estratégica. Bueno, para todo eso necesito adquirir habilidades conceptuales, ¿m? Y cada día mejorarlas, ¿sí? ¿Qué ejemplo me pueden dar de habilidades conceptuales? Hoy hay una herramienta muy interesante que nos permite, digamos, un ejemplo claro
de esto de adquirir habilidades conceptuales o estratégicas? Diseño. Sí, por ejemplo, diseño. O sea, les doy el caso de un docente, por ejemplo, ¿no? Ustedes son muy chicos, pero nosotros no dábamos clases con esta herramienta, o el Zoom, el Meet, o qué sé yo, o el Teams o cualquier otro. No sabíamos de esta herramienta, o sea, más allá de que uno por ahí ya trabajaba, pero nosotros íbamos a la facultad, la tiza, el borrador y andábamos con ahí en el pizarrón borrando y bueno, lo que hacemos los jueves. Pero, digamos, la tecnología dijo, se puede dar clase a través de esta herramienta. Entonces hubo que aprender esta herramienta. Así como también tenemos que aprender hoy la inteligencia artificial y cómo eso funciona en la educación y en la vida cotidiana de todos nosotros. Es decir, y el gerente, ¿no? El gerente que no conozca de manera profunda cómo funciona la inteligencia artificial, digamos, no va a ser tomado en cuenta. Hoy, digamos, esa habilidad, por ejemplo, o hasta hace un par de años atrás, no era necesaria. Hoy es absolutamente imprescindible para los gerentes de hoy y los que van a venir. Entonces, fíjense que las habilidades sean conceptuales, humanas, técnicas, todo el tiempo hay que ir incorporándolas. No es que yo ya me recibí y listo, me olvidé de todo, sino que cada vez, digamos, hay mayores desafíos en ese sentido. Entonces vamos a tener que ir incorporando habilidades de diferente tipo. Bien, hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? ¿Estamos bien? Estamos bien. Sí, Bien. sí. Bueno, entonces, es obvio que todas estas cosas que yo estoy hablando y que estamos viendo va todo al examen, ¿no? O sea, no estamos viendo cosas porque nos gusta hablar, sino que son todos temas que yo los voy referenciando y vayan tomando nota de que todo esto van a los exámenes, ¿no es cierto? Entonces, son temas que hay que revisarlos. Bien, entonces, ahora que vimos qué es lo que hace el gerente, las habilidades que necesita, ¿no es cierto? Y las funciones que tiene que cumplir, vamos a repasar los 14 principios de Henry Fayol, que, digamos, nos remite un poco a lo que son las escuelas, ¿no? Que vamos a ver en las próximas clases. Las escuelas digamos, en su intención de resolver los problemas, ¿no es cierto?, de los problemas económicos, sociales, administrativos que se iban generando en la evolución de la humanidad, ahí aparecen tipos, ¿no? Este es uno, ¿no? Hay muchos que son representativos de las diferentes escuelas de administración. Pero este es uno que dijo, che, hay 14, mínimamente hay 14 principios que en una empresa hay que respetar. Entonces, esos 14 principios tienen que ver con todo esto, ¿no? Dice, bajó esta idea, ¿cierto? Bajó esta idea, que son 14 principios que hay que aplicar en la administración, ¿eh? Para poder administrar. Entonces, ahí dice, los empleados deben proponer ideas innovadoras, ¿no? O sea, este es uno, ¿no? La colaboración genera, ¿cuál es la idea, ¿no? O sea, ¿por qué se proponen estos principios? Bueno, porque no es que es gratuito, no se nos ocurrió, se le ocurrió al señor Fayol, digamos, proponer estos principios, sino porque obviamente trabajar de esta manera, de acuerdo a su criterio, tenía estas ventajas, ¿no? O sea, los empleados tienen que proponer ideas innovadoras. ¿Por qué? Porque, bueno, colaborar genera mejores resultados. Iniciativa. Los empleados tienen que proponer ideas, ¿no? Básicamente hay que tener iniciativa, ¿no es cierto? O sea, tirar ideas para mejorar procesos, etcétera. Estabilidad del personal. La rotación excesiva es costosa y desmotivadora. O sea, él dice, hay que
tener estabilidad del personal, contar con personal estable, ¿no? Equidad, trato justo y respetuoso para todos los empleados. Es decir, hay que aplicar el principio de equidad. Orden. Los recursos materiales y humanos tienen que estar bien organizados, cada cosa en su lugar, ¿no? Orden. Cadena escalar, jerarquía. Dice líneas claras de autoridad desde el CEO hasta los empleados. Es decir, la cadena escalar es un poco lo que estuvimos viendo en la primera reunión, ¿no es cierto? De cuando hablábamos del organigrama y de cómo podemos visualizar las líneas de autoridad, ¿no es cierto? O sea, de forma vertical era la autoridad. Entonces, esto habla de jerarquía, cómo jerarquizamos, ¿no? La autoridad. Líneas claras desde el CEO, ¿no es cierto? El referente, digamos, el gerente general allá arriba, hasta el último, los empleados con menor rango. Centralización versus descentralización. Dice equilibrio entre decisiones centralizadas y descentralizadas. Es decir, que cuando hablamos de descentralización o descentralización, estamos hablando de dos conceptos que vamos a profundizar un poco más adelante, pues que ver con la toma de decisiones. Centralizada, concentración de la toma de decisiones. Descentralizada, mayor, digamos, delegación del poder para la toma de decisiones. Remuneración justa. Los salarios deben motivar y retener talento. Esto lo decía este señor hace unas cuantas décadas atrás, ¿no es cierto? Remuneración justa, adecuada remuneración. Subordinación del interés individual al general. ¿Qué significa eso? Como en el fútbol o en cualquier deporte colectivo, ¿no? Lo primero es el equipo, no el individualismo, no se salva el equipo, el grupo. Entonces, el bien colectivo prevalece sobre los intereses personales, que es lo que manda, lo mandatario es, como se diría en el fútbol, el escudo, ¿no? O sea, lo mandatario es la organización, el grupo, el equipo de trabajo, ¿no es cierto?, por sobre los intereses individuales. Unidad de dirección, todos los equipos deben alinearse hacia un mismo objetivo estratégico. Unidad, escuchen la palabra, que se componen las dos, unidad de dirección, es decir, todos enfocados hacia un mismo objetivo estratégico. No podemos tener departamentos que hagan la suya, ¿no? Uno por acá, el otro por allá, y cada uno hace la que le parece, ¿no? Todo el mundo enfocado para cumplir los objetivos estratégicos de la organización. Unidad de mando. Cada empleado, decía Fayol, debe reportar a un solo jefe para evitar conflictos. Cada empleado tiene que reportar a un solo jefe. Eso decía él, unidad de mando. Disciplina, respeto a las normas y acuerdos organizacionales, ¿no? Es decir, tener disciplina es respetar las formas de trabajo, las reglas, las políticas que se desarrollan dentro de las organizaciones. Autoridad y responsabilidad. Quien tiene autoridad para decidir debe asumir la responsabilidad de los resultados. Hay principios como normas o leyes naturales dentro de la administración que hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Una es esta de Fayol. Dice, quien delega una tarea, delega autoridad para resolver el problema, pero la responsabilidad final por los resultados es de uno. ¿Se entiende esto de autoridad y responsabilidad? Es decir, mañana ustedes van a ser jefes de un área, entonces van a tener empleados. ¿Sí? El empleado le van a decir, che, Juancito o Juanita, hacete esto, sacate este listado, que yo, hacete el cálculo de tal cosa, que tenemos que poner precios a los productos. Entonces le encargan ese trabajo a sus empleados, Juanita, Juancito, el que sea. Ahora resulta que hace mal los cálculos y salen los precios mal
Viene el dueño, ¿no? Recontracaliente, estamos perdiendo plata. ¿Quién fue el que tiró esta lista de precios, ¿no? ¿Y quién es el responsable? El responsable final es el jefe, ¿sí? Por eso dice, quien tiene autoridad para decidir, el jefe, debe asumir la responsabilidad de los resultados. Yo delego un trabajo a alguien, esa persona hace mal el trabajo, la responsabilidad final es mía, ¿no? Por supuesto que es responsabilidad de él hacer las cosas bien, pero si yo no lo controlé, no controlé lo que hizo, bueno, la responsabilidad final siempre va a ser mía. No el éxito, es otra cosa, ¿no? La responsabilidad. ¿Se entiende, no? ¿Estamos en claro ahí? Sí, sí. Bien, división del trabajo. Dice, la especialización mejora la productividad y la calidad del trabajo. Él decía, hay que dividir el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando uno divide el trabajo, una de las ventajas que tiene, una de las ventajas, no significa que haya desventajas, ¿no es cierto? No significa que las ventajas no haya desventajas. Una de las ventajas, la ventaja de dividir el trabajo, es que uno se hace especialista, ¿sí? Entonces, eso significa que se mejora la productividad y la calidad del trabajo. Si yo soy un médico generalista, puedo saber un poco de todo, pero si hay un tema traumatológico, ¿a quién le voy a mandar a ese paciente? Le voy a decir, mire, vaya y vea a un traumatólogo, o vaya a un cardiólogo, o vaya a un nefrólogo, o vaya a un, qué sé yo, no sé, oftalmólogo, vaya a alguien que es especialista del tema del problema que usted tiene. Entonces, la división del trabajo hace que nosotros seamos más productivos y que la calidad del trabajo sea mejor, ¿no? Porque nos enfocamos y estudiamos eso específicamente. Estos son los 14 principios. El desafío nuestro es pensar si estos 14 principios se aplican todos a la administración actual o hay alguno que otro que no se esté aplicando, ¿no? Y si se aplican en todas las organizaciones por igual, ¿no? Habría que analizar eso. ¿M? Es un- un desafío interesante para investigar. Pero bueno, de entrada digamos que hay algunos de estos principios que hoy, digamos, no son tan así, pero buena parte de ellos se aplican en bueno, en buena parte de las organizaciones. Entonces, vamos a ver ejemplos, rápidamente vamos a ver ejemplos de estos 14 principios. División de trabajo. Una fábrica de autos en donde unos empleados ensamblan motores, otros los pintan, otros colocan los vidrios del auto. Es decir, de alguna forma yo me hago especialista en motores, otro especialista en pintura, etc. Entonces, división del trabajo. Autoridad. Por ejemplo, el gerente de caja de un supermercado tiene la autoridad para organizar los turnos y decidir quién se queda en la línea rápida, etc. Es decir, yo como gerente digo, bueno, organizo turno de la mañana, turno de la tarde, turno, etc., ¿no? ¿Quién va a trabajar y de qué manera va a trabajar en cada una de las cajas? Eso es autoridad. Tengo la autoridad que me da la empresa, ¿no? Para ejercer ese rol. Disciplina. Un ejemplo de disciplina que es horario, por ejemplo, normativas de confidencialidad, reglas de vestimenta. Esto es un tema importante, normativas de confidencialidad. No pueden salir listados impresos de clientes o no se pueden mandar listados o datos de personas clientes de la empresa por mail, etc. Eso tiene que ver con normas internas y hay que cumplirlas. Por eso hablamos de disciplina. Vamos a la unidad de mando. Unidad de mando. Un operario responde a un solo jefe de línea y no
a varios superiores diferentes, evitando confusión. ¿Esto es tan así en la actualidad o una persona puede tener varios jefes? ¿Qué piensan ustedes? Que sí, que puede tener varios jefes. Actualmente he visto varias empresas que hacen esas cosas. Podría haber, o sea, y de hecho puede haber, ¿no es cierto?, circunstancias en donde yo esté colaborando en un proyecto, es cuando se arman estructuras matriciales, que también vamos a ver en las unidades que vienen. Lo matricial significa que yo estoy trabajando en un departamento, por ejemplo en finanzas, y me toca participar de un proyecto, ¿eh? La empresa quiere desarrollar un nuevo producto, un nuevo prototipo, y entonces armo un equipo de trabajo. Entonces yo voy a trabajar en ese equipo de trabajo para desarrollar ese proyecto. Entonces voy a tener mi gerente de financiero, el cual yo voy a reportar diariamente, pero también puedo tener al jefe de proyecto como jefe mío. Es decir, que puedo tener más de un jefe. Podría pasar eso, ¿sí? Unidad de dirección. Todos los departamentos de marketing trabajan bajo un único plan de campaña para lanzar una nueva colección. ¿Qué significa la unidad de dirección? Lo vimos antes, ¿no? Todos nucleados bajo un mismo objetivo. Es decir, la idea es no perder fuerza, ¿no es cierto? Es decir, estar enfocados. Entonces, eh, si hay varios departamentos de marketing, por ejemplo, entonces no puede trabajar cada uno aislado, ¿no? Todo el mundo tiene que trabajar con un único plan. Subordinación del interés individual al general. Otro ejemplo, en una clínica, los médicos priorizan el bienestar del paciente por encima de sus preferencias personales en horarios o procedimientos. Entonces, digamos, ahí estamos validando la misión de la organización, ¿no? Estamos diciendo, muchachos, acá todo muy lindo, los problemas personales, pero la prioridad es el paciente. Entonces, todo el mundo enfocado en eso. Hay que subordinar los intereses particulares por el paciente. Si un tipo se está muriendo y lo tenemos que operar, y tengo el partido de golf o tenía un ticket para ir a la cancha, lamentablemente lo tengo que dárselo a otro, pero tengo que operar, porque si no, tipo, se me va para el otro lado. Entonces, eso es subordinación de interés individual al general. Remuneración, digamos, bueno, no creo que tenga que explicar mucho este tema, ¿no? Es decir, tiene que ver con el pago de, digamos, de remuneraciones justas y el concepto de justo siempre se evalúa entre lo que es la organización y el trabajador, ¿no es cierto? Es decir, la persona está dentro, porque hay muchas formas de remunerar. Uno tiene comisiones, tiene sueldo fijo, se le puede dar un bono de desempeño, un bono a fin de año, es decir, hay un montón de formas de remunerar. Entonces, ¿qué es lo justo? ¿No? Lo bueno, hay que buscar esa, esa idea, ¿no es cierto?, con la organización. Si yo me quedo, por ejemplo, 2 horas más o 3 horas más todos los días en el mes de septiembre porque hay que sacar un trabajo que nos pidió el dueño, ¿no? Entonces estoy trabajando, antes trabajaba 7 horas, ahora estoy trabajando 10 horas por día, ¿no? Porque es un trabajo especial. Bueno, ¿y eso cómo se remunera eso? O es gratis, ¿no? Es gratis, total, es lo mismo 7 que 10. ¿No? Entonces, bueno, remuneración, justa remuneración, ¿no? Si, ¿cómo pagamos esos adicionales? ¿Mm? ¿Cómo lo compensamos? No lo pagamos en sueldo, pero le damos días libres. Después la gente toma, no sé, X más días de vacaciones. ¿Cómo lo solucionamos? Centralización. En una empresa familiar, las decisiones estratégicas, inversión, expansión, reducción, las toma directamente el dueño. Eso significa centralización. ¿Quién toma las decisiones? ¿No? Cuando más centralizada está la organización, más concentrada está la toma de decisiones. Jerarquía, cadena escalar. Este es otro ejemplo. En una empresa de logística,
los reclamos de un cliente suben del operador al supervisor, del supervisor al gerente, del gerente al director, siguiendo un orden jerárquico, por ejemplo, ¿no? Acá se está dando un ejemplo de jerarquía escalar con un problema, ¿no? Con un problema específico. Entonces, un cliente tiene un problema específico. ¿A quién va a ver? ¿Al dueño? No, no, no. Hay una estructura. ¿Eh? ¿Quién te vendió el producto? El vendedor X. Bueno, quien lo tiene que resolver es el vendedor. Si no puede resolverlo, pasará a su jefe. Si no, a su gerente, si no. Pero primero es el vendedor. Eso se llama jerarquía. Hay que respetar la jerarquía escalar. De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Hasta acá, ¿se entiende los conceptos? Sí, se entiende. Bien, orden. Aguardar, como se decía en el jardín de infantes de muchos años atrás. Aguardar, cada cosa en su lugar, cada herramienta en su lugar, en su gabinete. Esto ahorra mucho tiempo. Imagínense, ¿no es cierto?, cuando se hacen producciones en serie, si yo tuviese todo desordenado, digamos, ¿cuál sería el nivel de productividad, ¿no? Entonces, necesito el orden es fundamental para lograr escalabilidad, eficiencia. Equidad. Todos los vendedores en esa empresa de retail reciben las mismas oportunidades, tanto de capacitación, de salario, sin favoritismo, etcétera. Eso se llama equidad, ¿no? O sea, la equidad es ser equitativo, digamos, tiene que ver con lo positivo y también con lo negativo, ¿no? O sea, no puedo no sancionar a alguien que está cometiendo digamos, una equivocación grave porque me cae bien o es afín, ¿no? Entonces, como me cae bien, no lo sanciono, ¿no? Y al otro sí. O sea, la equidad tiene que ver en en todos los términos, ¿no es cierto? Estabilidad del personal. Una empresa de alimentos procura reducir la rotación ofreciendo contratos estables y beneficios para evitar la pérdida de experiencia. ¿Qué ocurre en la actualidad, digamos, con los empleos, ¿no? Hay ciertas áreas o ciertas, digamos, industrias en donde hay mucha rotación de personal. La rotación, por un lado, es buena y por el otro no es tan buena. Es buena porque si yo tengo una persona sentada en el puesto 50 años, eh, digamos, sí tiene una experiencia, pero no tiene cosas nuevas para aportar. En cambio, si hay cierta rotación del puesto, eso me genera ideas nuevas, personas que vienen con con otra impronta, con otras ganas de hacer cosas. Ahora, si a mí se me va todos los días una persona, o si cada 3 meses tengo que contratar una persona nueva y tengo un problema. Entonces, estabilidad del personal, la idea es reducir lo que se llama rotación, ¿eh? La rotación, es decir, la entrada y la salida de gente. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, tratando de darles contratos de trabajo con ciertos beneficios, viendo el perfil motivacional de la gente, etc. Entonces, eso es estabilidad del personal. Vamos a las dos últimas. Iniciativa, digamos, por ejemplo, en una startup tecnológica, un programador propone mejorar la app con una nueva función y la empresa, digamos, le permite que la desarrolle, ¿no? Propuso una idea de mejora y la empresa lo avale y dice, bueno, dale, anda para adelante y trabaja la idea. Eso es iniciativa correspondida por la empresa. Y el espíritu de equipo ni se los nombro, porque, es decir, cómo conformamos espíritu de grupo, de equipo, de trabajo. En la teoría es una cosa, en la parte práctica para formar equipos de trabajo y mantenerlos hay que hacer reuniones, actividades que integren a la gente. ¿Para qué? Para que trabajen en equipo, justamente, ¿no? Para que no haya tareas individuales, sino que el conjunto, digamos, de trabajo, digamos,
funcione cada día mejor, ¿no? Entonces, como los equipos de fútbol o de cualquier otra cosa, hay que entrenar para conocerse mejor y para ensamblar movimientos. De la misma manera, en una organización, las reuniones semanales, las actividades grupales, etcétera, hace que los equipos trabajen mejor. Eso se llama generar espíritu de equipo. ¿Mm? ¿Está claro hasta acá? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Todo claro. Bien. Bueno, vamos a unos 10 minutitos más y no mucho más en este sistema. Es muy cansador esto de estar prestando atención mucho tiempo, así que vamos un temita más corto y ya cerramos ahora en 10 minutos. Entonces, un concepto adicional que tenemos que agregar es el concepto de lo que es la diferencia entre lo que es intraemprendedor y emprendedor. Y con esto vamos a cerrar la reunión de hoy. ¿Qué diferencia al intraemprendedor del emprendedor? Es decir, cuando hablamos de emprendedor e intraemprendedor, hay una línea delgada, muy finita, que los diferencia. Es decir, un emprendedor es aquel que trabaja para sí mismo, ¿sí? Un emprendedor es aquel que trabaja para sí mismo. Un intraemprendedor, una persona que trabaja para la empresa, ¿no? O para una organización sin fines de lucro. Entonces, la diferencia es el intraemprendedor. Intra es interno, ¿no es cierto? Ahora, veamos cuáles son las diferencias, ¿no? Por un lado, el emprendedor trabaja o innova por cuenta propia. El intraemprendedor va a innovar porque la empresa le pide que lo haga, ¿no es cierto? El emprendedor va a luchar por sus ideas y el intraemprendedor va a luchar por las ideas también de la empresa, ¿no? El emprendedor va a arriesgar su propio capital, ¿no? El emprendedor, alguien que se pone un negocio o lo que sea, va a arriesgar su capital. El intraemprendedor no va a arriesgar nada. ¿Por qué? Porque va a usar el capital de la empresa. El emprendedor va a depender de sus recursos, no va a tener asegurado su sueldo, porque obviamente va a estar expuesto a lo que son las leyes del mercado. Si te va bien, vas a ganar dinero, si no, te vas a fundir. Y el intraemprendedor no va a arriesgar capital, dispone de los recursos de la empresa y tiene un sueldo asegurado. Es decir, de alguna manera, este, va a seguir cobrando mes a mes. Esto tómenlo entre comillas, ¿no? Porque si yo hago las cosas mal, voy a cobrar unos meses, pero después me van a pegar una patada en el traste, ¿no es cierto? O sea, porque todo el mundo tiene que funcionar de manera eficiente en una organización, ¿no? Y productiva y conseguir resultados. Pero digamos que el emprendedor no tiene un sueldo asegurado y el intraemprendedor, por el periodo que dure su contrato de trabajo, lo tiene. En cuanto a la libertad de gestión es absoluta al emprendedor. Maneja sus horarios, maneja cuándo abre y cierra el negocio, es decir, se toma las vacaciones cuando él cree que es conveniente. Un intraemprendedor está limitado a la gestión de la organización, está dentro del paraguas de la organización. Y por supuesto, puede conseguir beneficios extraordinarios el emprendedor. ¿Por qué? Porque todo lo que gana va a ser para él. En cambio, el intraemprendedor va a tener un beneficio en función del acuerdo que haya logrado con la organización, ¿no? De las condiciones que haya logrado con la organización. Entonces, esas son las diferencias. Por lo demás, las similitudes tienen que ver con los rasgos que define a un emprendedor. Intra o emprendedor, es lo mismo. Es decir, es un inconformista, tiene espíritu crítico, el error es parte, digamos, del aprendizaje, es insumo para el aprendizaje, ¿no es cierto? Generan un alto compromiso, o sea,
Por eso son buscados los intraemprendedores, porque son personas que se cargan al hombro la organización o el departamento o el desafío, ¿cierto? Entonces, son personas altamente comprometidas, adictos al aprendizaje, es decir, tratan de aprender todo el tiempo, mentalidad innovadora y, por supuesto, bueno, resolutivos, proactivos, es decir, líderes. Si todas estas características se buscan, digamos, para ser intraemprendedores. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son estas personas, no? No son personas comunes que van a ocupar un espacio, van a sentarse en una silla y hacer un trabajito y listo, sino que se les va a pedir que hagan más cosas, ¿no? Se les va a decir, bueno, usted es el encargado del local, pero, a ver, lo tiene que tener lo mejor posible, o sea, usted tiene que generar beneficios, ¿no? Porque es el encargado, es como si fuese usted el dueño de este local. Entonces tiene que funcionar los vendedores, tiene que estar los artículos bien puestos, la iluminación, la limpieza, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, el intraemprendedor es aquel a que se le dan esos desafíos, ¿no es cierto? Que para ir por más, ¿sí? Este, se entiende un poco la diferencia, ¿no? Y la idea, ¿sí? ¿Se entendió o no? Sí, sí, profe. Sí, Bien, sí. Sí, se entendió. 2 minutitos, control, funciones básicas de la gestión. Organizaciones, esto lo vamos a repasar el jueves. Organizaciones con ámbitos estrechos o ámbitos amplios. Fíjense acá rápidamente. Las organizaciones con ámbitos estrechos son más piramidales. ¿Ven? Digamos, hay una línea, otra línea de autoridad. Las organizaciones con ámbitos más amplios, ¿no es cierto? Acá hay mucha gente debajo de cada línea. Significa que son más amplias, hay más delegación, ¿no es cierto? La gente, digamos, tiene más potestad para tomar decisiones, para hacer cosas, por lo tanto, esos ámbitos son mucho más amplios. Cuando, digamos, hay menos lugar para tomar decisiones, cuando las decisiones se concentran más en pocas personas, los ámbitos son más estrechos. Vamos a dejar hasta acá para no meter un tema más, sino que lo dejamos expuesto y el jueves no, nos vemos y rematamos el tema. Entonces, le recuerdo, revisen, yo voy a cargar, digamos, esta presentación en YouTube, les voy a pasar el link por el WhatsApp como habitualmente hago, para que ustedes la puedan volver a revisar. Todos estos temas son elementos, digamos, que tomen en cuenta para los exámenes, ¿no? Hay que analizarlos así, porque la idea es no preguntar de memoria qué es tal cosa, sino preguntar con algún ejemplo. Entonces, para llegar al ejemplo uno tiene que entender el concepto, ¿sí? Entonces, por eso es importante que revisen, que busquen ejemplos, que se ayuden con eso, porque la idea es esa, ¿no? En los exámenes yo no pido definiciones, sino que yo doy por entendido que las definiciones ya las conocen, entonces agarro y hago preguntas, con ejemplos, con ese tipo de cosas. Bien, bien, cerramos entonces hoy este tema de la unidad y nos estamos viendo el jueves y en estos días esperen el link de YouTube para que lo puedan volver a revisar. Nos vemos el jueves. Cualquier duda la evacuamos en forma presencial. Gracias, profe. Nos vemos el jueves. El jueves. Chao, nos vemos.